¿Qué tal ciberespacio? ¿Qué tal gente de YouTube que se conecta a su canal de mascotas? Hoy vamos a seguir con un segmento que tenemos muy especial hablando sobre las verdades y las mentiras que existen dentro de las mascotas. Y en especial vamos a tratar los mitos en los gatos. Bienvenidos. Entonces, el primer mito, que es más que todo como de las películas de Halloween y todo esto, es que los gaticos negros traen mala suerte. Esto es completamente mentira. Yo en especial tengo una hermosa gatita, se llama Lucy, y antes me trae demasiada buena suerte. ¿Qué es lo que pasa? Que gracias a este mito, que se vuelve muy popular en Halloween, incluso las decoraciones se tornan llenas de estos gatos. En mi caso en particular, Lucy tiene unos ojos como amarillos, pero también se tornan verdes, incluso rojizos. Pero como te lo dije, es completamente mentira. Las energías, más que todo, provienen de nosotros los seres humanos, entonces procura por tú tener una muy bonita energía y no esperes que la buena o la mala energía llegue por un animal o por una persona. Bueno, antes de darte el segundo mito de este capítulo, vamos a ir a nuestro canal y vamos a darle al botón suscribirte, ya que nos hemos dado cuenta que el 75% de las personas que ven nuestros videos no son suscriptores, así que les hacemos la más calurosa invitación, vayan a nuestro canal, suscríbanse y por favor denle a la campanita para que sea YouTube directamente quien les avise cuando subimos nuevo contenido. Que créanme que lo hacemos con mucho cariño y son daticos que son de muchísimo interés. Ahora bien, entonces el segundo mito que vamos a revelar hoy es si los gatos caen siempre de pie, independiente de la altura que sea. Puede ser desde una mesa de comedor o desde pisos varios de altura. Pues este mito en parte, muy en parte, es real. Gracias a esta agilidad felina y pues esto que se vuelven contorsionistas, estos felinos pueden hacer el giro para caer siempre en sus patas. Esto no quiere decir que sea 100% verídico. También existe la posibilidad de que nuestro gato o el gato pues que suceda una caída no dé el giro completo y resulte cayendo sobre su lomo o sobre un costado y tenga muchísimas más lesiones. También les cuento que sí influye, todo lo que se tiene que ver en la altura. No es lo mismo tú caer desde una mesa, un piso o dos pisos, que como lo ha mencionado mi hermano en algunos videos, se los voy a dejar aquí arriba, una sección de medicina veterinaria y medicina humana, pueden sufrir del síndrome del gato volador. Y lo que quieren ver es desde un piso muy elevado de algún apartamento, ven pasar un ave y lo que quieren es ir a cazarla y lastimosamente resultan estirándose al vacío. Por eso, una recomendación que te damos desde Mascoriente es que si vives en este tipo de ambientes, por favor enmalla estas zonas que pueden ser de alto peligro para nuestras mascotas. El tercer mito, que antes me parece muy gracioso, se ha desarrollado una idea de que los felinos son malvados, de que tienen un ser como malevo dentro de ellos y que solamente nos buscan a los humanos e incluso a sus otros gatos o a amigos perros solamente por necesidad. Pues este mito es completamente falso. Te lo digo también porque yo convivo con 2 gatas y 3 perritos y ellos me han demostrado muchos de los mitos que te resolvemos acá están demostrados por nosotros mismos y sabemos que no son malvados. ¿Qué es lo que pasa netamente con la actitud de los gatos? Los gatos son 90% más independientes que una mascota, que un perrito como tal, como otra mascota. De esta manera, los gatos no te van a estar demostrando tanto su amor, ni van a querer que tú les rasques la barriguita, como pasa en el caso, por ejemplo, de un perro.
De esa misma manera, ellos son 100% conscientes de cuál es su entorno, cuál es su familia y cuáles son extraños. Esto no se ve tan claro dentro de los perritos porque ellos son más sociables y para un extraño puede ser más normal que nuestros caninos de la casa le hagan una buena cara que a los felinos. ¿Por qué? Porque los gatos como tal son más reservados, miran antes de accionar, en cambio un perro siempre va a ir a moverte la cola desde que esté pues educado de una buena manera. No faltan los perros un poquito agresivos, que siempre lo hemos dicho, eso es netamente la crianza y 100% responsabilidad de la persona que lo tiene. Bueno familia, y para despedirnos de este segmento sobre los gatos, les quiero hacer la más calurosa invitación. Acá arriba les voy a dejar un pedacito y nuestra lista de reproducción sobre las obras sociales que venimos desarrollando en Mascoriente. Todas estas obras, a todos los rincones que hemos podido llegar, es gracias a ustedes, las familias que se vinculan con nosotros y que con la compra de su mascota aportan ese granito, esa pequeña donación para poderle llegar a las personas bajo nuestro nombre de Fundación Mascoriente y K Amigos. Y les cuento que también sobre las mascoticas, las que no tienen lo suficiente para una castración y todo eso, de ahora en adelante somos aliados oficiales de la Fundación Funantam, la cual está encargada de hacer jornadas de esterilización a bajo costo 2 veces al mes. La idea es vincularnos con ello, hacerlo mucho más grande y de tu mano, gracias a tu compra, vuelvo y te lo repito, lo vamos a seguir haciendo todos los meses para llegar a no tener animalitos en la calle. Como dice nuestro lema, más que mascotas son familia y bienvenido si quieres una mascota a esta, la familia más chévere de todo el país de Colombia para tu mascota. Chao.